Con la Ley en la Mano Oficial, un programa pensando en ti para acercar el derecho de una manera más sencilla que tú puedas imaginar. Con la Ley en la Mano Oficial, hoy vamos a platicar un tema muy interesante y lo hemos destinado exclusivamente el programa para platicar de las afores y para qué es una afore y para qué te sirve una afore. En ese tenor y orden de ideas están con nosotros el licenciado Juan Francisco Castro Toral, que ya anteriormente nos han visitado, y nuestro amigo pedagogo Moisés Aram Aguilar. Ellos nos van a hablar un poquito de las afores, qué son, para qué sirven, cuál es el origen y todo esto. Pero no queremos dejar pasar esta fecha, que esta fecha se vaya sola. También con la Ley en la Mano Oficial le envía un fuerte, cordial y cálido abrazo y sobre todo una felicitación muy, pero muy grande a todas las mujeres hoy en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del año 2018. Pero fue un 8 de marzo, dicen algunas historias que fue en 1911, otros lo cuentan de 1857, 54, pero es el día en que muchas áreas en donde la mayor parte mujeres protestaban por alcanzar los derechos, una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, un salario mejor retribuido, igualdad de trabajo, derecho al voto, todo, que la mujer pudiera empezar a alcanzar todas esas cualidades que hoy en todos los ámbitos profesionales y no, la mujer domina casi todas las profesiones, mis amigos. Pero además, ¿qué pasó? Es en una fábrica en Nueva York en donde se dice por la historia que los dueños no querían mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Ocupaban 7, 8 y 9, séptimo, octavo y noveno piso de esa fábrica, en donde por alguna circunstancia la puerta estaba cerrada, se inició un incendio que a la postre se dijo que este incendio fue ocasionado y provocado por sus propietarios. Luego entonces 146 personas quedaron atrapadas ahí, en su totalidad, en su mayoría mujeres que perdieron la vida. Esto se relacionó y fue continuo con esa marcha, esa manifestación que en diversos países se dio, como fueron Dinamarca, Austria, Alemania, Suiza, y bueno, con el paso de los años también en México. Por eso hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Reitero, un fuerte abrazo y una gran felicitación a todas aquellas mujeres, policías, bomberos, amas de casa, todas ustedes, profesionistas de la comunicación, del derecho, de la pedagogía, de la sociología, las trabajadoras sociales, a todas aquellas personas, mujeres, que desempeñan una labor entrañable, tanto en los hogares, al interior de su hogar, educando a los hijos y bueno, todos. Perdón el mal comentario, todos tenemos madre, yo te envío a ti un fuerte abrazo y un gran beso. Y señoras, señoritas, a todas ustedes, felicidades de parte de Con la Ley en la Mano Oficial. Bien, vamos a platicar un poquito, y aquí Moy nos va a platicar un poquito de la historia de las afores. ¿Qué es una afore y para qué te sirve una afore? Bien, doctor, pues habría que remontarnos en primer lugar al origen del nombre de las afores, de dónde viene el nombre de afore, y prácticamente está compuesto de lo que es administradora de fondos para el retiro. Una empresa, una institución que se dedica a administrar los recursos que son extraídos de manera periódica de los mismos trabajadores y que además estos mismos recursos van a invertirse en el tiempo para que se conviertan o se los puedan convertir en una pensión adecuada. Ahora, esto es lo que conocemos hasta hoy, pero tendríamos que remontarnos a esta historia, que sería hablar específicamente de cómo estaba el sistema de pensiones antes, doctor. Estamos hablando de remontarnos al año de 1943. En el año de 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con su ley,
le voy a hacer una pregunta a ver si más o menos latinamos. Vamos a hacer Híjole. una trivia. ¿Cuál le creen ustedes que era la esperanza de vida en el año de 1943? Es decir, ¿en qué edad la gente, pues ya moría, ya no llegaba más allá la gente? 1943, más o menos, la gente tenía una esperanza de vida entre 40 y 50 años. A ver, ¿y qué dice mi compañero? Yo te puedo asegurar, Moisés, que tenía una esperanza de vida de 43 años. Bueno, seguramente porque ya por ahí espió los documentos que tenemos en la No, oficina. no, Perfecto, pero efectivamente, 43 años, y si me permiten voy a hacer una broma que hacía también mi abuelo y que decía, por eso el matrimonio era para toda la vida. Porque a los 43 años, en esa época, generalmente el varón era el primero que fallecía y después se quedaba la viuda. Y se quedaba con una pensión. Si el hombre estuvo trabajando durante mucho tiempo y estuvo cotizando para alguno de los institutos de seguridad social, le retenían una cantidad que después se repartía en pensión. ¿Cuál es el problema? El problema es que la esperanza de vida ha estado avanzando conforme el tiempo, los adelantos tecnológicos, los adelantos en la medicina, nos hacen que vivamos más años. El control de la salud, la detección temprana de enfermedades, hacen que vivamos más años. Entonces, en el año 43, el sistema de pensiones era casi inexistente, casi nadie llegaba a pensionarse a una edad de 60 o 65, se morían antes. Entonces, el sistema de esta extracción de recursos de todos los trabajadores se concentraba en grandes cuentas del Instituto Mexicano del Seguro Social y se ocupaba para otros proyectos. Por ejemplo, centros vacacionales, no sé si recuerda usted, estadios de béisbol, muchos otros recursos. El Parque del Seguro Social, el Centro Vacacional de Huastepec, el de La Malinche en Tlaxcala, entre otros. El Seguro Social tenía que estarse gastando ese dinero porque casi no había que pagar pensiones. Pero vino un problema. Y este problema obligó a que a partir del año 1973 se modificara el sistema de pensiones a través de una nueva ley. En el año de 1973 se promulga desde el Instituto Mexicano del Seguro Social una nueva ley de pensiones que determina que las personas que trabajen y coticen y acumulen 500 semanas de manera ininterrumpida, estas personas tendrían derecho a una pensión equivalente al promedio de su ingreso mensual de los últimos 5 años. Y entonces la gente recibía una pensión, más o menos llamémosle una pensión decente, una pensión adecuada a lo último que percibía como sueldo. Y esta pensión era vitalicia. Y decimos era porque a partir de este año 73 el sistema empieza a sufrir que más gente está llegando a la edad de la jubilación. Más personas se están pensionando y entonces los institutos voltean a ver la caja y dicen ya no hay dinero, ya no alcanza. Entonces el sistema que era colectivo de recolección de recursos se convierte en un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir? Que así como extraían los recursos de la clase trabajadora, los repartían en pensiones, de manera automática. Ya no había un fondo o una cuenta concentradora que le diera un colchón. Y visualizando esto hacia el futuro, pues viene un primer ensayo en el año 92. Hasta el momento seguía vigente la ley del 73. En el año 92, la Secretaría de Hacienda decide hacer un ensayo. Y este ensayo se le llama SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Y a las personas que trabajábamos o que trabajaban en el gobierno, le abren una cuenta individual para su retiro. Esto fue el primer ensayo, el primer ejemplo, la primer prueba que nuestro sistema de pensiones hace de cuentas individuales. Trabajadores del gobierno ya tenían una cuenta en banco para su retiro. Y cada quincena o cada mes le llegaba un recibo donde tenía que dar acuse de que le estaban reservando una cantidad para su vejez. Estamos hablando del año 92. El primer ensayo. Todavía no existía la Afore. 5 años de ensayo y surge en el año 97, por fin, después de que pasó la prueba, la determinación de que surge la ley del año 97, en donde se promulga que existirán Afores y un sistema de cuentas individuales para todos los trabajadores de la iniciativa privada, en una primera instancia, y para todos los trabajadores que trabajaran en el gobierno que quisieran anexarse a una cuenta de Afore.
No sé si hasta ahorita vamos bien en este recorrido por la historia. No, la historia es buena. Así es. Son muchas Me cosas. hiciste Interesante. recordar en aquel entonces la famosa CONSAR. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho se crea una comisión especial para esto. La Secretaría de Hacienda tiene 3 entidades supervisoras del sistema financiero. Básicamente es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que supervisa y vigila todo lo que es el sector bancario y auxiliar de crédito. La Comisión de Seguros y Fianzas y la más nueva de todas, la más jovencita, la CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Con esta intención, vigilar y supervisar el sistema de ahorro para el retiro, los sistemas de pensiones y ahora el sistema de Afore. Las Afores entonces surgen como una administradora privada al servicio del gobierno. Privada porque emana de bancos, emana de aseguradoras que deciden crear este tipo de administradoras a donde ya prácticamente los recursos de los trabajadores se están destinando. Tiene su lado bueno y algunos dicen que también tiene su lado malo si lo comparamos con la ley anterior. Los que estuvieron cotizando para los institutos antes del 1 de julio del 97 se van a poder pensionar, doctor, con la de la ley 73. Es decir, yo estuve cotizando, empecé a cotizar y tuve cotizaciones vigentes antes del 1 de julio de 1997, ya la hice, doctor, porque tengo ley 73 vigente y entonces podré cobrar una renta vitalicia equivalente al promedio de mi salario de los últimos 5 años. Maravilloso. Fíjate que ahí te quiero hacer un comentario, Guille. Hace poco me vino a ver alguien y me dice, oye, quiero que me des tu opinión porque quiero saber, como he sabido en muchas empresas y en muchas dependencias gubernamentales, les pasaron la hojita de, ¿te quieres pensionar con la ley anterior o te quieres pensionar con la nueva ley? ¿Cierto? Y entonces me vinieron a verme y me decían, a ver, ¿qué hago? ¿Les firmo o no les firmo? Y les decía yo, oye, pues siquiera tráeme la hojita que te están pasando para poder leerla y saber si hay alguna ley en la que se están basando, y ya te comento. Lo único que sí te puedo decir es que las leyes cambian, toda ley es buena, todo cambio es bueno. Todos los viajes que se hacen a través del tiempo, pasado, presente y futuro, son excelentes. Todo nos lleva a un nuevo cambio, a un nuevo inicio. Un viaje es dejar en el pasado, venir a lo nuevo, hacer un nuevo inicio. Pero además les decía yo, mira, yo no creo que hoy te estén preparando para que te pensiones con una ley que te va a afectar. Porque hoy, basado en lo que comentas, mi buen amigo, en el sentido de me voy a pensionar porque mi prospecto o mi tiempo de vida ahora es más largo. Claro, así es. Hoy la gente, adultos mayores, voy a decir, perdónenme, en mejores condiciones de vida, hoy la gente vive 70, 80, 90 años, y hoy digo, hay gente que dice, oye, ahí están los más longevos de más de 100, 103, 104, 106 años. Y entonces yo creo que esta ley para pensionarte está preparada o prevenida para todas estas nuevas generaciones de gente joven, gente trabajadora. La anterior ley, bueno, pues nos va a permitir la ley 73, que ahorita aclárame por qué es ley 73, perdón, y nos va a permitir pensionarnos como, digamos así, yo lo merezco. Les quiero comentar a nuestros amigos en redes sociales que pueden hacer sus preguntas a nuestros amigos que nos acompañan aquí en el panel, aquí a Juan Francisco y a Moisés, a efecto de si quieren saber algo respecto de los afores y qué es lo que más les conviene, a dónde pueden ustedes acudir a buscarlos a ellos, a dónde pueden llamar por teléfono. Con todo gusto, amigos en redes sociales, háganlo. Le mandamos un saludo a nuestros amigos que se han unido. Híjole, no veo muy bien. Qué feo, ¿verdad? Marilu Muñoz, Francisco Mechum, Edgar Muñoz, Giovanni Méndez, Miguel Ángel, muchas gracias. Claro que sí, recordamos con gusto todos los viajes pasados. Estuvimos platicando de
la Facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sabemos que pronto vas a regresar. A todos, a David Plaza, igual a todos les enviamos un fuerte abrazo. Reitero, tienen una pregunta, quieren saber cómo les conviene más pensionarse, retirarse, háganla. Nuestros amigos de Asesores Rebeldes te van a indicar qué es lo que más te conviene y te van a llevar de la mano para que, como los niños chiquitos, no te pierdas. Así es. Síguele, amigo. Así es, doctor. Bueno, y está la otra ley, la ley que está vigente a partir del año 1997. Me preguntaba, doctor, ¿por qué ley 73? Porque fue la que se promulgó en el año de 1973, viendo que cada vez había más gente llegando a la pensión. Entonces dicen, vamos a darles una pensión, una renta vitalicia a estas personas, pagándoles como pensión el equivalente promedio de su último salario de los últimos 5 años. Esa está vigente para las personas que cotizaron hasta antes del 1 de julio del 97. Y aprovechamos, fíjate, tenemos respuesta de nuestros amigos en redes sociales. Gracias. Lidia Quiroz te dice, Lidia Quiroz de Luciano te pregunta, Moy, ¿qué pasa si dejo de trabajar antes de la edad para pensionarme? Estoy regulada con la ley anterior. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Para poder tener derecho a la pensión hay que tener una serie de semanas mínimas cotizadas. Dejar de trabajar significa dejar de cotizar. Si uno no cumple el mínimo de semanas, en el caso de la ley anterior, los que empezaron a cotizar antes del 97, si no tienen las 500 semanas, es recomendable que las paguen. Hay dos maneras, trabajando o acercándose directamente al instituto a pagar de manera voluntaria sus cotizaciones, hasta juntar las 500 semanas. Entonces ya tendría derecho a esta pensión. Ahora, también hay que considerar los asegúnes y las circunstancias que se pueden presentar cuando una persona ya tiene la edad para jubilarse. Hay de dos sopas, no son siempre tan agradables, pero está pasando frecuentemente en nuestro país. Hay gente que tiene la edad y no tiene las semanas. Dice, yo ya no puedo trabajar y ya no tengo las 500 semanas o las 1250 que me pide la ley 97. ¿Qué puedo hacer? Puedes solicitarlo. A la edad de 60 años ya puedes solicitar tu pensión. El instituto te lo va a negar. Ese papel que se llama negativa de pensión basta para que la presentes en tu Afore y te serán entregados en una exhibición los recursos que tengas ahí acumulados. Esto porque ya no tienes derecho a pensión, ya no hubo manera de seguir cotizando, pero ya tienes la edad para reclamar esa cantidad. No es pensión, es en una sola exhibición. Aquí están tus recursos, es lo que juntaste y esperemos que te vaya bien. Sí. Ahorita, después que vengamos de este pequeño corte comercial que vamos a hacer, él nos hizo unas preguntas, a ver cómo nos equivocábamos. Ahora nosotros vamos a hacerle un trabucle, a ver qué va a hacer y cómo nos va a contestar. Vamos a un corte y regresamos, por favor. Que padecían. El Congreso Internacional de Mujeres Socialistas propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron. Siempre he sentido que ser mujer es algo diferente. Aunque seamos iguales a los hombres y tengamos características similares. Hay algo que nos hace diferentes. Algo que nos define. Soy motivación e inspiración a ser quien soy y jamás lo olvido. Este jueves, aquí con la ley en la mano oficial, contaremos con la participación de Francisco Castro y Moisés Aguilar, con el tema Retiro y Afore, conducido por el doctor Alejandro Bar.
Regresamos, amigos de redes sociales, con la ley en la mano oficial, acercándote a ti el tema, las afores. ¿Me conviene pensionarme antes de tiempo? ¿No me conviene? ¿Ya tengo completadas mis semanas de cotización? Bien, a este respecto, nuestros amigos Francisco Castro y Moisés Aram nos van a comentar esa situación, y estábamos hablando el tema que hizo nuestra amiga Lidia Quirós. ¿Le conviene o no le conviene? Bueno, a Lidia Quirós en lo particular, y en tu caso que nos estás comentando, yo te recomendaría que buscáramos cotizar las semanas que nos restan para llegar a las 500. Hay dos maneras, una es volviendo a trabajar para generar esta cotización, o la otra es acercarte al instituto y pagar tú, de alguna manera, tus cotizaciones de manera mensual o de manera semanal, como tú lo acuerdes con el instituto, y llegar a ese mínimo requerido para pensionarte. Pero sí es importante llegar al mínimo de semanas cotizadas. Bien, amigos de redes sociales, no olviden, este programa queda grabado, Face y YouTube. El Facebook, que ahora aquí los chicos me dicen que tengo que aprender a hablar bien inglés, porque mi pronunciación no es la mejor. Amigas, un fuerte saludo, un gran abrazo, felicidades en este Día Internacional de la Mujer. Mujeres, recuerden, ustedes valen mucho. Eso de que los hombres dicen que no, es una gran mentira. Un gran hombre, una gran mujer, una gran mujer, un gran hombre. Todo se hace en pareja y debemos de crecer conjuntamente. ¿Para qué? Para que el núcleo familiar y la célula, que es la familia, en la sociedad pueda crecer y pueda haber todos esos buenos valores que ustedes, las mujeres, saben inculcar tanto al marido como a los hijos. Tal vez no todos estén de acuerdo conmigo, pero sí, pues la realidad es esa, ¿no? Bien, Lidia, esperemos que haya quedado más clarita esta parte y seguimos. Así es. Las bueno, es importante. Últimamente se habla mucho de la nueva ley, de la ley de pensiones que rige actualmente, y para todas las personas, generalmente los que llamamos millennials o algunos de la generación X, que empezaron a cotizar o empezaron a trabajar después del 97. A partir del 1 de julio para acá, se rigen bajo la nueva ley, y les tenemos buenas noticias, porque la primer buena noticia es que van a vivir más años que las generaciones anteriores. Gracias, yo pensé, dije, no voy a llegar ni a 80, amigo. Vamos a vivir más años, pero también esto implica una gran responsabilidad. El sistema de pensiones, al crecer tanto la población que se va a pensionar, no alcanzará, y lo único que nos puede garantizar la nueva ley como pensión es el reemplazo equivalente al 30% de nuestro último sueldo. Sí está un poco de miedo, porque si ahorita no me alcanza muy bien con el 100% de lo que gano, imagínese, doctor, llegar a pensionarse con la ley 97 y decirle, vas a recibir de pensión el 30% de lo que ganabas. Espérame, yo me voy con los asesores rebeldes y le digo, amigo, tú dijiste ahí en el Face o dijiste en el Internet que tú me podrías ayudar a cómo resolverlo, y córrele, yo me voy para allá con ustedes. Así es. Entonces, esta es la gran responsabilidad. Lo que nos está diciendo el sistema es, como vamos a ser una sociedad más longeva, vamos a ser una población hacia el 2050, en su mayoría adultos, y adultos mayores, están naciendo cada vez menos pequeños. Está habiendo cada vez menos matrimonios, está habiendo cada vez menos familias. Quiere decir que seremos una sociedad madura, y esto implica muchas pensiones. Entonces, ¿de qué tamaño quieres tu pensión? Lo que te está diciendo el sistema es, empieza a ahorrar por tu cuenta, y para eso está la Afore o los seguros. Así es. La Afore fue creada para que tú ahí también empieces a ahorrar por tu cuenta, y entonces no sea el 30% lo que te lleves al final de pensión, sino te lleves un reemplazo del 50, 60, 70% de tu último ingreso. Solo con el ahorro voluntario. El sistema ya no aguanta y ya no va a tener suficiente para reemplazarnos el sueldo. Lo máximo que nos va a dar es ese 30. Y yo podría combinar, digo, yo soy generación X, ¿verdad? Claro. Somos los que hemos sufrido todos esos cambios que han venido dándose. El sismo del 85, todos los sismos que se han dado hasta hoy 2018. Pasamos, fíjense nada más esta historia rápida que les voy a comentar. Andabas con tu radiecito de pilas, ¿cierto? El Walkman.
El radiecito, no, espérate, el radiecito El de radio, pilas. no, sí, ahí sí. Después llegó la famosa grabadora. Sí, de cassette. De cassette y doble casetera. Sí. Unas cajas de este tamaño y unas bocinotas donde las podías ya después desensamblar, las ponías y ya hacías la fiesta en la calle. Ya viene el Walkman después de las, Walkman. Grabadoras. Pero además, digo, podías grabar la música que estabas escuchando en el radio. En tu Pues tienes que cassette. guardar silencio, porque Sí, todo se habría viciaba. que ahí. guardar silencio. Generación X. Aquellos que estén ahí en Generación X sabrán entender lo que les estoy platicando. Y de repente llega Michael Jackson, No, bueno. ¿no? Y la revolución con el baile. Pero además, después de que ya viene el Walkman, ¿qué viene después, Moy? El Discman. El Discman. Ahora ya no andamos con el Walkman acá con el radicito, ¿no? Ya andamos con la cajita redonda para los discos redondos, escuchando Así es. nuestra música. Así es. ¿Qué viene? Bueno, después de la música digital en físico, viene la música virtual en archivos de computadora. Y entonces, bueno, pues toda esta modernidad y de la tecnología viene acompañada con cambios en leyes y viene acompañado con cambios en muchas legislaciones, como por ejemplo la ley de pensiones. Todo esto es lo que esta generación, los que somos generación X, que venimos de los años 60 hacia acá, es lo que hemos pasado. A ti, que hoy eres generación millennials, generación Y es la Y, Sí. los millennials, la Y, y lo demás que viene son quien tiene que saber aplicar adecuadamente tu ley 73 o tu ley 97. Ya 97 en muchos de los casos. Pero además podemos conjugar 73 con 97. Tiene que ser una de las dos leyes. Aquí a los que les llamamos los suertudos del sistema son los que empezaron a trabajar antes del 1 de julio del 97. Podrán tener derecho a esa pensión. Ya me salvé. La pensión vitalicia del promedio de su último ingreso. Pero los que no tuvieron la suerte de empezar a trabajar y cotizar a partir del 1 de julio, antes del 1 de julio del 97, ya les toca la ley actual, y la ley actual nos está diciendo: ahórrale tú una parte por tu cuenta, porque no voy a poder sustituirte tu ingreso. Aquí tenemos entonces un panorama nuevo y diferente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros amigos millennials, nuestros amigos que están en su primer empleo? Ellos lo que tienen que hacer, y es una obligación hacia su futuro, es ahorrar para ellos, ahorrar para su futuro. Hemos discutido nosotros en diversos foros por qué la gente no ahorra o no tiene este hábito del ahorro a largo plazo. Somos cortoplacistas, somos consumidores, ahorramos un año para comprarnos un celular y después lo demás lo botamos. Pero ahí ¿verdad? te va, Sí. pero ahí te va. Ahora ya hay un proyecto en esa compañía tan grande también que tú, fíjense nada más los cambios, todos esos cambios generacionales que se vienen dando en la tecnología, en el Afore, en el retiro, en todo. Ahora, el teléfono que hoy te compras, un año después, te lo reciben a cambio, hasta en un 50%, y te dan un nuevo aparato. Y te tengo cautivo conmigo para siempre. Claro, la mercadotecnia. Ahora, esto es un tema muy interesante, doctor, porque como lo comentaba con mi compañero Francisco, estamos enfrentados a un consumismo tremendo, Así es. causado por la mercadotecnia rampante, tremenda, muy inteligente, pero también que está generando consumidores a nuestros jóvenes. Están siendo expertos consumidores, adoptan rápido los aparatos y las tecnologías, pero pregúnteles cuánto llevan ahorrado para su vejez. Nada, Nada. nada. Ese es un grave problema que queremos atacar y que queremos concientizar con el público. La gente tiene que ver por su futuro y la gente tiene que ahorrar. ¿En dónde? Hay dos caminos. Uno, el tradicional, que es el banco, pero les tengo una noticia. El banco te paga una tasa pasiva pues muy poco atractiva, porque la realidad es que al banco lo que te da de interés habría que restarle la inflación, lo que suben los precios afuera. Entonces, si el banco me da un 7% en un año, pero la inflación está en el 6%, la tasa real de interés de mis ahorros en el banco es del 1%. Pero le tengo una noticia, doctor. Los costos equivalentes que un banco te cobra por cargos, comisiones e impuestos es del 1% anual. Quiere decir que mi dinero en el banco a largo plazo me da 0% de interés real. Y ya no me va a servir, digo, no es contra los banqueros, simplemente No. hay que ser realistas y hay que empezar a ver cuál es la condición. En el banco es importante tener dinero para liquidez.
Emergencias. De emergencias, como bien dice Francisco. ¿Cuánto debemos de tener equivalente en el banco? De 3 a 6 meses de nuestro gasto corriente. Por ejemplo, si yo tengo que llevar a mi hogar 10,000 pesos mensuales, porque si no ni me aparezco, porque con eso se cubre el gasto, yo debo de tener en el banco, si mis gastos son de 10 mensuales, yo debo de tener en el banco 60,000 pesos, que son 6 meses de gasto, para cualquier emergencia, doctor. Si me enfermo, si pierdo mi trabajo, si tengo un problema de salud, de ahí se podría tomar, y eso es liquidez en el corto plazo. Pero debo de empezar a abrir una cuenta, ya sea en mi Afore, o ya sea en un seguro, para que en el largo plazo me entregue ese dinero una pensión en mi retiro, adicional a lo que ya el sistema tiene previsto. Ahí te va otra pregunta entonces, que seguramente alguno de nuestros amigos la estará pensando. Y entonces, si debo de ahorrar en promedio lo que en 6 meses deba de haberme gastado, y tú acabas de poner el ejemplo, ganas 10,000 pesos, 6 meses, 60,000 pesos. Y me quedé con la boca abierta. ¿Por qué? Porque entonces, durante 6 meses, no voy a poder modificar en nada, no puedo pasarme de esta línea, pero en nada, mis gastos. Claro. Si hoy comí, fíjate nada más, si hoy comí huevo, frijoles y chicharrón, 6 meses voy a comer huevos, frijoles y chicharrón. ¿Por qué? Porque para solventar los gastos de 6 meses, debo de tener resguardados en el banco lo que me importe un mes. Gano 10,000 pesos mensuales, 6 meses, 60,000 en el ejemplo que nos pusiste, Moy. Y entonces, el problema es que enfermedades, accidentes, los hijos, en el caso de las familias con hijos, los hijos crecen y los gastos crecen. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en primer lugar, la primera obligación de todo mexicano es grabarse y tener clara la idea de que no todo lo que gano lo tengo que gastar y consumir. Entonces, hay una fórmula que nosotros hemos manejado y que le ha parecido a nuestros clientes y a nuestros asesorados muy interesante. Nosotros le preguntamos, oye, ¿te gusta pagar impuestos? ¿Qué cree que nos dicen, doctor? Pues no, pero es algo que tenemos que cumplir y hay que pagar este tributo al sistema para tener derecho y acceso a una infraestructura de servicios. Perfecto. Bueno, ¿cuánto pagas de impuestos? ¿El 30% de lo que gano y el 16% de lo que compro? Uno se llama ISR y el otro se llama IVA. ¿Con cuál quieres trabajar? ¿Quieres trabajar con IVA o con ISR? Pues vamos a trabajar con ISR. Deduce tus impuestos. Mete gastos que puedan ser deducibles y que te devuelvan impuestos. ¿Quieres trabajar con IVA? Ahorra tú por tu cuenta el 16% de lo que ganas en el banco o en cualquier otro sistema, pero págate a ti el 16%, págate tú tu propio IVA. Y vas a ver cómo en el tiempo vas a tener un ahorro consistente, porque, como decía mi abuelo también, al que guarda nunca le falta. Sí, desafortunadamente tenemos un problema grave en nuestra sociedad. No quiero decir que todos, pero en nuestra sociedad mexicana tenemos un problema grave. ¿Cuál es, Moy? La cultura, falta de cultura del ahorro. Así es. Oye, ¿por qué no me voy a comprar mi coca? ¿Verdad, Sergio? ¿Por qué no se van a comprar su coca? Y entonces se compra su coca, se compran su cajetilla de cigarros diario. ¿Sí? Me compro más pares de zapatos que a lo mejor no me hacen falta. Tal vez si tomo una coca menos no me va a pasar nada. Si dejo de comprarme un par de zapatos no me va a pasar nada. Si hoy no fumo, mi salud va a mejorar. Pero ese problema, como lo que nos comenta Miki Sierra, que dice, concuerdo en que las Afores no garantizan un retiro digno, sin embargo, los ahorros tampoco son la solución definitiva, ya que a los ahorros se los come la inflación. Definitivamente, mi querido Miki, se los come la inflación. Y sin embargo, Miki nos dice que lo más idóneo es una inversión. Y tocando el tema, por eso decía yo, Miki, la inversión es perfecta,
El problema es que no tenemos cultura del ahorro. Y regresando de este corte vamos a hablar un poquito más de las Afores, y aquí nuestro amigo Moy nos va a empezar a dar consejos de qué tenemos que hacer para tener un buen retiro digno. Vamos a un corte. Nuestro programa a través de las redes sociales, con la ley en la mano oficial. El 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en el año de 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras en una fábrica textil de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron. Protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. El Congreso Internacional de Mujeres Socialistas propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Sentido que ser mujer es algo diferente. Aunque seamos iguales a los hombres y tengamos características similares, Hay algo que nos hace diferentes. algo que nos define. Soy motivación e inspiración a ser quien soy y jamás lo olvido. Siempre he sentido... Nuestro programa a través de las redes sociales, con la ley en la mano oficial. Y te diga, sí. Amigos de Con la Ley en la Mano, estamos platicando aquí con Moy y con Francisco, que interesante es que ahora que hemos regresado de este corte, les hagamos la formal invitación a que vengan a participar al foro, vengan a que sean escuchados y aquí ustedes de alguna manera se puedan expresar de igual forma y puedan platicar y convivir un ratito con nosotros. Moy tiene una pregunta para nuestro amigo Miki Sierra. Bueno, más que nada atendiendo la opinión de Miki, que nos dice que concuerda con que las Afores no son la opción para obtener un retiro digno, pero que los ahorros, y sobre todo tiene toda la razón, los ahorros en moneda nacional siempre serán golpeados por la inflación. Entonces, ¿qué opciones hay? Esto es muy interesante, Miki. Yo te respondería, hay que buscar opciones en donde mis ahorros estén con un valor garantizado por arriba de inflación. Y eso lo podemos encontrar en lo que se conoce como plan privado de retiro. Es un plan privado que a través de una inversión te genera esta pensión, y el otro es un seguro de retiro, que también están tasados tanto en moneda dólares o en unidades de inversión, es decir, en inflación, y eso te mantiene tu ahorro de largo plazo con un poder adquisitivo que va a ser prácticamente difícil de vencer por la misma inflación. Entonces, esta sería mi respuesta para Miki. Sí hay opciones, no todo es el banco y hay que buscarlo. Se llama plan privado de retiro y el otro se llama seguro de retiro.
Bien, amigos, ya escucharon a Moy. Es interesante el tema de cómo puedo tener, Francisco, cómo puedo tener un retiro digno a mi edad. ¿Cuál es la más apropiada para retirarme? Porque fíjate que mucha gente se va a su casa a descansar y resulta que al ratito ya se me enfermaron. Están gente de 60 años, 65, 70 años, gente muy entera, digo, conozco gente de 80 y tantos años y que están lúcidos, totalmente sanos, y tú los ves y dices, este hombre puede trabajar, esta mujer trabaja, pero ya se retiraron. ¿Cuál es la edad apropiada para retirarse? Mira, yo creo que la edad apropiada para retirarse, cada quien la define, ¿no? Dependiendo a esa energía que tengan las personas. Legalmente es la edad de 60 o 65 años, cuando ya empieza la gente a retirarse. Un punto importante, digo, antes de entrar a este tema y profundizando un poquito más lo que comentaba Miki, es la diversificación de nuestras inversiones. Es importante tener liquidez en los bancos, como ya se comentó anteriormente. Es importante tener un instrumento de inversión, fondos, bolsa, lo que tú gustes, pero antes de llegar a ese nivel, debes de blindar tu patrimonio a través de un esquema de seguros, un portafolio de seguros. Es lo más natural, es lo más sano, es lo más recomendable. Entonces, podemos ver que vas a tener la liquidez para enfrentar las emergencias, vas a tener un ahorro inteligente en instrumentos que te van a permitir vencer temas de la inflación y ahora sí que lo que te sobre, ya ponlo a exponer a ciertos niveles de riesgo para tener un retorno obviamente más atractivo. Ahora bien, ya hemos comentado que la Afore va a dar el 30% de lo que es el último salario como tasa de reemplazo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Hay que empezar a hacer estrategias alternativas de retiro, como los pueden encontrar en instrumentos financieros vigilados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como son las pólizas del seguro de vida, que tienen una vertiente impresionante. Se acoplan perfectamente para el retiro, porque mientras llega tu edad de retiro, doctor, cuentas con la protección por si te accidentas o te invalidas. Tener recursos adicionales, no comerte lo que ya formaste tú. Cuando una persona no tiene ese tipo de protección y se ve en una enfermedad o en un accidente, nos volvemos caníbales financieros. Lo que ya construimos, hay que vender la casa, hay que vender los activos para poder enfrentar esas circunstancias. Sí, desafortunadamente para mucha gente es así. Imagínate que tienes tu ahorro, tu patrimonio que hiciste durante toda tu vida y aparte recursos que va a inyectar la compañía de seguros para que enfrentes esa circunstancia. Una vez ya que llegas a tu edad de retiro, estos planes, dependiendo ahora sí que la capacidad de cada uno de los clientes, les va a permitir tener en conjunto con la Afore 70-80% de su sueldo. Ya no suena tan drástico. Ya vas a poder enfrentar tu retiro con mayor plenitud. Lo comentábamos en la reunión anterior. Lamentablemente, a mí me duele mucho ver a nuestros adultos mayores en los centros comerciales empaquetando para ganarse unos pesos. ¿Por qué? Porque la pensión que tienen, aunque sean ley 73, muchos de ellos, no les alcanza, no es suficiente. Sí, desafortunadamente sus salarios no fueron los adecuados en aquel entonces y, no sé, por alguna circunstancia no pudieron obtener un incremento de salario o por alguna situación ajena que no valdría el caso comentarla, no pudieron llegar a mayor nivel. Así es, y todo esto es consecuencia de que no hay una educación financiera a temprana edad. La sugerencia, y qué bueno que las autoridades ya lo están viendo así, ya están metiendo en sus materias en primaria finanzas personales para los niños, ojalá sigan con ese empuje. Nuestra labor como asesores es ver a la mayor cantidad de personas para darles estas ideas, darles estas soluciones y que les permita tener obviamente un mejor retiro. Cuando una persona ya adquiere un plan de protección y de retiro, lo va a trasladar o lo va a recomendar a sus hijos, a su descendencia, que es lo que sucede en Japón. En Japón, un hombre varón, cuando su hijo cumple 12 años, lo lleva a una compañía de seguros a contratarle su seguro de vida. Al menor. Al menor. Con eso le está garantizando un fondo a los 65 años de retiro de su hijo, bastante interesante. Lo mismo se puede hacer aquí en México, ¿eh? Pero ya hay una figura similar, ¿no? Aquí en México, con algunas aseguradoras que te están dando esa garantía. Para que no dejemos pasar mucho tiempo, muchas gracias, Elena Escobar, por tus saludos.
Yo veo 3 preguntas, Moy, Así es. en lo que Elena te comenta. ¿Le das respuesta? Así es. Sí, bueno, prácticamente con Elena en particular, Perdón, Elena les comparto, nos hace una pregunta, ya está en el esquema anterior de la ley 73, ya está cercana a la edad en poder pedir una pensión, y si estuvo cotizando, le han hecho el cálculo de que más o menos podría tener una muy buena tasa de reemplazo del 70% de su último sueldo. No es nada, para nada es una mala pensión. De hecho, esta es de las pensiones de antes y es de las buenas. Pero comenta algo bien interesante y comúnmente nos lo preguntan nuestros clientes y nuestros asesorados. Oye, ¿cómo le puedo hacer para obtener una pensión mayor o la máxima permitida? La pensión máxima permitida está por ahí del orden de los 50 y tantos mil pesos. Nada despreciable pensión. Estas pensiones, no todo mundo tiene acceso a ellas. ¿Por qué? Porque como en el caso que nos menciona aquí Elena, lo que te recomendamos hacer es que puedes tú hacer aportaciones por tu cuenta al instituto para que te consideren con tus aportaciones, con estas cotizaciones, que estás en un salario mayor. Recuerda, de la cotización que tú tienes te consideran el salario y de eso se deriva ya la pensión. Entonces, si ahorita con las cotizaciones que llevas te darían un 70% de tu sueldo, yo te diría, vámonos hasta los 65 años, es decir, sigue aportando por tu cuenta al IMSS y van a toparte tu salario para que cuando llegues a ese entonces de pedir tu pensión a los 65, tendrás una pensión arriba de los 50 mil pesos. Y eso es lo que la mayoría estamos buscando. Es lo que ella se refiere cuando dice una pensión al 100%. Así es. Y en la otra parte donde nos pregunta que si hay diferencia o no entre el 100% que le den y dice... el fondo que reciben con su Afore o con el IMSS. Bueno, esto es muy interesante y qué bueno que lo dice para que lo dejemos bastante claro. La gente que está en el esquema de cotización antes del 97, estas personas, sus recursos serán pagados por el IMSS, no por la Afore. ¿Sí? La Afore nada más está administrando e invirtiendo los recursos y será el IMSS, el gobierno federal, quien pague estas rentas vitalicias. Ojo, los que están en el esquema más reciente, de la ley del 97 para acá, ellos sí tendrán 2 opciones, o que mi pensión me la pague la Afore a través de un retiro programado a cierto límite de pensiones, o que me lo pague directamente una aseguradora. Tus recursos se pasan a una aseguradora y la aseguradora te paga una renta vitalicia. Pero entramos a un tema bien interesante que seguramente les está causando inquietud al auditorio, doctor. Muchos lo preguntan. Oye, ¿y qué pasa si ya llegué a la edad, ya coticé, pero como mi salario era muy pequeño, no alcanzo una pensión? Te van a decir, como no alcanzas para que te proyectemos una pensión vitalicia, los recursos que tienes ahí te los vamos a convertir en una pensión, pero, prepárese doctor, la pensión mínima garantizada, que es de un salario mínimo mensual. Bueno, ahora vemos porque hay muchos abuelitos es correcto, en los centros de... Así es. ¿No? Comerciales. Pero bien, fíjate qué interesante. ¿Y cómo le podemos ayudar a esta gente para que pueda mejorar esa pensión? Que no sea la pensión mínima garantizada. Claro. Bueno, en primer lugar, yo les invitaría a que obviamente se acerquen a ustedes, se acerquen a nosotros. Y nosotros, nuestro principal objetivo es dar asesoría. Nosotros no estamos aquí o no damos estos mensajes para venderle cosas a la gente, sino somos asesores rebeldes porque queremos que la gente esté informada, queremos que la gente sepa que el sistema no les está informando cosas que están pasando y ustedes tienen que buscarle, investigar por su cuenta. Nosotros, especializados en temas de retiro, seguros y pensiones, les podemos dar una asesoría adecuada. Soluciones. Lo primero, estar convencidos que tienes que hacer algo por tu cuenta. Ya sea, si estás en la ley anterior, cotizar por tu cuenta para llegar al máximo de salario cotizado. Si estás en la ley actual, ahorrar por tu cuenta en otro vehículo adicional a la Afore, en donde te garanticen también en el largo plazo un interés, un valor, que al final, a tu edad de 65, te lo puedan entregar en una sola exhibición o a manera de pensión. Estas serían nuestras principales recomendaciones. Tenemos otra pregunta por acá. Una persona adulta que busca la pensión dejó de cotizar y le piden cotizar un año para tener acceso a la misma. ¿Él puede cotizar voluntariamente al IMSS? Por supuesto.
Esta modalidad de la que les estamos hablando, técnicamente le llaman la modalidad 40. Es una modalidad que así la bautizaron, porque lo que busca es que tú puedas reemplazar o sustituir ese otro porcentaje que quieres ganar de pensión, pagando tú por tu cuenta el IMSS, pagando y tú por tu cuenta las cotizaciones al IMSS. Y entonces de esa manera podrás obtener una pensión adecuada. Ojo, esto es exclusivo para aquellos que empezamos a cotizar antes del 97. Antes del 97. Entonces, las personas que ya ahorita están en edad de retirarse, seguramente entran en este esquema. Entonces, Jonathan Chirinos nos pregunta respecto a las pólizas, ¿las aseguradoras están dispuestas a pagar esa póliza? ¿Con esa pregunta, Sergio? Sí, por supuesto. Nosotros somos especialistas, como les comentaba, en analizar todas las opciones que hay de seguros y todas las opciones que hay de ahorro para el retiro. Y por supuesto que les podemos recomendar algunas de ellas en donde tienes garantizado la cobertura de una póliza de seguro por si algo te ocurre, y si nada te ocurre, todo lo que estuviste pagando en el seguro te lo convierten en una pensión garantizada. Eso es prácticamente una excelente solución, que por supuesto con todo gusto estamos a sus órdenes para ofrecerles esas opciones. Amigos de redes sociales, vean que nuestros amigos de Asesores Rebeldes tienen el conocimiento y la capacidad de poder llevarte de la mano, como se los dije, te llevan de la mano para que puedas obtener un Afore, un retiro digno. Así es. O completamente. si tienes algún problema con la cuestión de aseguradora, también ellos te asesoran o te llevan de la mano para poder ir resolviendo toda esta problemática que vamos viviendo. Lo interesante aquí es que se tiene pleno uso y conocimiento de la materia que estamos tratando. Todos nuestros invitados en Con la Ley en la Mano Oficial son profesionales, son profesionistas, profesionales y conocedores del tema del cual están tratando. Pues bien, estamos llegando ya al final de este programa, con algunas fallas técnicas. No son cuestiones que puedan ser atañibles o acusadas a nosotros. Desafortunadamente aquí nuestros técnicos de repente se les va el avión y ellos dicen que como es el Día de la Mujer y las mujeres ya se fueron y ellos no pueden hacer todo, los hombrecitos aquí dicen, híjole, ¿qué crees? Estamos solos, no nos podemos mover mucho. Amigos de redes sociales, espero que este programa, como todos los demás, haya sido de su agrado, y no nos retiramos sin antes que Francisco nos pueda dar, y Moy, les den a ustedes, amigos en redes sociales, un buen consejo, un buen comentario, una buena charla, a dónde los buscan, en dónde los encuentran, y que además no se nos olvide, este programa lo podemos ver cuantas veces quieramos, quedó grabado ya en redes sociales. Sí, bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que ya se estuvieron compartiendo aquí en el programa. Yo les puedo dejar mi celular con todo gusto, 55 43 58 24 67, una llamada telefónica, un WhatsApp, será un placer atenderlos. Recuerden que nuestra principal labor como asesores es sentarnos, ver qué problemática tienen, juntos idear una estrategia para llevarlos a buen término, que es una pensión digna. Ese es nuestro objetivo, que la gente tenga riqueza en el futuro. Voy. Gracias, doctor. Bueno, también recomendarle 3 cosas a la gente, al auditorio. En primer lugar, cuidar el gasto. Cuidar el gasto, que ya es un tema que en alguna otra emisión de este honorable programa ya lo comentaban, los gastos hormiga y todos estos gustos que la gente se quiere dar. Cuiden ese gasto. Los grandes empresarios, la gente exitosa financieramente ha recortado gastos, ha incrementado sus ingresos. Entonces recomendemos a la gente, busca más ingresos, busca más fuentes de ingreso, recorta el gasto y finalmente ahorra, invierte, guarda. El que guarda nunca le falta. Eso lo dijo su abuelito de Moy. Así es. Y él le robó la idea a su abuelito. Así es. Así es que hay que decirle a su abuelito cuando esté que le cobre. Claro. Amigos de redes sociales, ya escucharon. Dice Moy, como lo hacen todos aquellos que tienen lana y les ha costado su trabajo. Hacer ese capital les ha costado su trabajo. ¿Por qué no? Vamos a copiar un poquito de cómo ellos van resolviendo toda esa problemática para poder garantizarse un retiro digno. Te invitamos a ti, amigo, en redes sociales, a ti, amiga, en redes sociales, a que veas constantemente este tipo de programas que Con la Ley en la Mano Oficial trae hasta ti. Nos despedimos, no sin antes reiterar
mis amigos de aquí que me acompañaron hoy en el foro y todo el equipo de Con la Ley en la Mano Oficial, les deseamos a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer la más cordial de las felicitaciones. Aún y cuando allá Sergio dice que él es macho machi, quién sabe por qué dirá. Yo vi que hace rato su mujer lo estaba regañando allí en la calle, porque el señor no se comió toda la sopa, no se la terminó. Su mujer estaba allá afuera regañando. Amigos de redes sociales, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Con la Ley en la Mano Oficial. Hasta pronto, Moy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Francisco. Muy amable. Hasta pronto, muchas doctor. gracias. Hasta pronto, amigos de redes sociales.